Sola, cargando leña antes del amanecer, Rosa enfrentó el hambre, el agotamiento y el silencio de alguien olvidado por la vida. Pero una mañana cualquiera, entre troncos abandonados al borde del camino, algo inexplicable ocurrió. Y ese encuentro cambiaría no solo su destino, sino el de toda una región. Comenta desde qué ciudad estás viendo el vídeo y suscríbete al canal ahora, porque esta historia te llegará al corazón. Rosa María caminaba al amanecer, con el cuerpo cansado y los hombros marcados por el peso de la leña, avanzando por el estrecho sendero mientras el cielo aún conservaba los oscuros matices de la noche. El frío matutino le mordía la piel, y cada paso parecía más lento que el anterior. Aún así, continuó, porque detenerse nunca fue una opción para quien aprendió desde pequeño que la supervivencia exige constancia, silencio y fe. El sonido seco de las ramas al chocar entre sí acompañaba su respiración agitada, creando un ritmo casi hipnótico en ese solitario comienzo del día. Al llegar al lugar donde solía clasificar los troncos dejados por otros leñadores, Rosa se agachó con dificultad, sintiendo un ardor en la espalda. Fue entonces cuando algo rompió el silencio natural del sendero. Un leve sonido, casi ahogado por el viento, la dejó paralizada. No era el canto de un pájaro ni el crujido de la madera. Era un grito pequeño, frágil e insistente. Rosa se irguió lentamente, con el corazón acelerado, y murmuró para sí misma: «Esto no puede ser real». Dio unos pasos cautelosos, apartando los troncos con manos temblorosas, hasta que sus ojos se toparon con la escena que lo cambiaría todo. Entre las astillas de madera, envueltos en un paño sucio y húmedo, había 2 bebés gemelos, casi sin vida, con la cara morada por el frío. Uno apenas podía llorar, el otro simplemente se movía, como si luchara por mantenerse allí. Rosa se llevó la mano a la boca, sintiendo las lágrimas brotar antes de que pudiera pensar. «Dios mío», susurró con la voz quebrada, «¿quién te haría esto?». Sin dudarlo, dejó caer la leña al suelo y los abrazó, sintiendo el peso abrumador de aquellos pequeños cuerpos. La desesperación la atenazaba, mezclada con un profundo instinto de protección. Los abrazó, intentando calentarlos con su propio cuerpo, mientras caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer primero. «Tranquilos, estoy aquí», dijo, sin saber si la oían. En ese momento, Rosa no pensó en dinero, comida ni trabajo. Solo pensó que Dios no permitiría que esas vidas terminaran allí. El viento soplaba con más fuerza, levantando polvo y hojas secas, como si el sendero mismo presenciara este encuentro inesperado. Rosa sintió que el miedo crecía en su interior. Era vendedora de leña, sola, sin marido, sin hijos, sin nadie que la ayudara. Apenas podía mantenerse. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía darle la espalda. «Si ignoro esto, no podré volver a dormir», murmuró, sintiendo el peso de esa decisión sobre su alma. Ella se arrodilló allí mismo, sosteniendo a los gemelos con cuidado, y cerró los ojos por unos segundos. Él no pronunció una oración larga ni ensayada. Fue una simple petición, casi una efusión silenciosa, pidiendo guía, protección y una respuesta que aún no existía. Al levantarse, respiró hondo y decidió que se llevaría a los niños con él, aún sin saber cómo se lo explicaría a cualquiera que se cruzara en su camino. Con pasos apresurados, Rosa comenzó a caminar de regreso, sintiendo su cuerpo más cansado que nunca, pero su corazón extrañamente despierto. Cada débil llanto de los bebés parecía perforar su conciencia, recordándole que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mientras avanzaba por el sendero, una pregunta martilleaba implacablemente su mente, pesada como la leña que había dejado atrás.
¿Cómo podría sostener dos vidas si ni siquiera podía alimentar la suya? El sol empezó a asomarse entre los árboles, iluminando tímidamente el sendero, como si respetara ese momento sagrado. Rosa ajustó la tela alrededor de los bebés, intentando protegerlos mejor, y sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo indefensos que estaban. Pensó en las noches frías, las mañanas sin pan, los días en que sintió ganas de rendirse. Aún así, algo le decía que ese dolor tenía un propósito oculto, aunque aún no lo viera. Siguió caminando, oyendo solo pasos, respiraciones entrecortadas y los llantos que insistían en sobrevivir en esa mañana silenciosa. Rosa María entró en su humilde casa de barro con sus dos bebés en brazos. El suelo de tierra estaba húmedo y el viento se filtraba por las rendijas de la ventana de madera combada. Dentro, todo escaseaba. Solo había una estera en el suelo, una olla pequeña, algunos haces de leña apoyados en una esquina y una manta vieja y remendada. No había leche, no había ropa para cambiar a los niños, ni siquiera una vela encendida, pero había algo invisible, había fe. Y fue con esta fe que respiró hondo y se dijo: si Dios puso a estos niños en mi camino es porque cree que puedo hacer algo. Colocó cuidadosamente a los gemelos sobre la estera, uno al lado del otro, intentando envolverlos en la única tela seca que tenía. Sus manos temblorosas se extendieron para calentar las manos frías de los niños, y sus ojos, rojos de cansancio, recorrieron la casa como si buscaran en vano una solución oculta. Habló en voz baja, como si Dios estuviera allí, escuchando en silencio. No sé cómo, pero lo intentaré. No los dejes ir, Señor. Por favor, dame una oportunidad justa. El frío de la noche se intensificó y el llanto de los bebés resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más urgente, como suplicando algo que Rosa no podía ofrecer. Caminaba de un lado a otro, sosteniéndolos en brazos, meciéndolos, murmurando viejas canciones que su madre solía cantarle de pequeña. No llores, mis ángeles, mamá está aquí, sé que tienes hambre, lo sé, solo necesito pensar. Cada palabra que pronunciaba parecía implorar al cielo una respuesta y al mismo tiempo afirmaba una promesa nacida allí, entre el miedo y la valentía. Aún agotada, Rosa no dormía. Se sentó en el suelo junto a los bebés y les puso las manos encima, como si pudiera protegerlos con la fuerza de su voluntad. Con cada minuto que pasaba, recordaba todas las veces que la vida la había humillado, todas las puertas cerradas, todas las noches que se acostó con el estómago vacío, y allí, con dos vidas a su cargo, se sintió más pequeña que nunca, pero también más decidida que en ningún otro momento. Señor, si esto es una prueba, que así sea, pero no me abandones. Horas después, cuando el frío parecía más cortante y el silencio del pueblo solo se rompía con los gritos apagados de los niños, Rosa salió descalza a casa de su vecina más cercana, doña Eulalia, una mujer de voz áspera que a veces vendía su harina a crédito. Llamó con cuidado a la puerta, esperando ya la respuesta. Eulalia abrió de mala gana, envuelta en un grueso chal, y frunció el ceño al ver a Rosa allí con los brazos vacíos y la mirada llena de preocupación. «Ya amaneció, mujer. ¿Qué quieres ahora? Necesito leche. Es urgente. Hay dos bebés. Los encontré abandonados en la carretera». «¿Bebés? ¿Abandonados?». La expresión de Eulalia cambió ligeramente, pero pronto recuperó su severidad. «Ni siquiera tengo leche para alimentar a mis nietos. Tú lo sabes. ¿Y tú, Rosa? ¿Cómo vas a criar a dos? Apenas puedes cuidar de ti misma». «Lo sé, pero no tienen a nadie. Y yo no podía».
Dejarlos ahí, por favor, aunque sea solo una tacita. Eulalia suspiró profundamente, se dio la vuelta sin responder y cerró la puerta unos segundos. Al volver, le entregó un pequeño cuenco de barro lleno de leche tibia. Eso es todo, y devuélveme el cuenco. Y no me metas en líos, Rosa María. De vuelta en casa, Rosa calentó la leche en la vieja olla y con un paño limpio intentó alimentar a los bebés con delicadeza. Aceptaron el líquido débil con rapidez, como si reconocieran en ella su última oportunidad. Lloró al ver que habían dejado de llorar. Por primera vez sintió que quizá no estaba completamente sola. Quizás alguien allá arriba la había oído. Y mientras la brisa fría aún cortaba el aire, Rosa se acostó junto a ellos en el suelo, cubriéndolos a los tres con la manta desgastada. Las lágrimas no paraban de caer, pero ya no eran solo de miedo. Había algo diferente, como si, en el fondo, supiera que esto era una prueba, pero que Dios aún no había terminado de escribir esa historia. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba entre las densas nubes, Rosa María salió de casa con sus dos gemelos envueltos en la misma tela fina, apretados contra su pecho. Había improvisado una especie de chal con una sábana vieja, ajustándoselo firmemente a la espalda para sujetarlos mientras caminaba. Necesitaba ir a buscar más leña para vender, y a pesar del cansancio que la atenazaba, no tenía otra opción. Pero, a diferencia de los días anteriores, había algo nuevo en las miradas que se cruzaban en su camino. Los vecinos susurraban en las esquinas de tierra, interrumpían el barrido de las aceras para observarla y negaban con la cabeza como si ocultaran un juicio en sus labios. ¿De dónde sacó a esos niños?, murmuró un hombre apoyado en la puerta del almacén. Dicen que los encontró en el camino, pero ¿es eso cierto?, respondió otro, en voz baja y con mirada suspicaz. En el corazón de ese pobre pueblo, donde todos conocían el dolor de los demás, la repentina aparición de dos bebés provocó una avalancha de especulaciones, y como la miseria también alimenta veneno, los rumores pronto comenzaron a extenderse. Doña Leticia, la amargada vecina de la derecha, fue la primera en levantar la más cruel sospecha. ¿Crees que Rosa María, así sola, encontró a los bebés? No seas tonta. Qué raro. Quizás se los quitó a alguna madre desesperada. El tono venenoso que usó estaba cargado de envidia, resentimiento y soledad. Y como las palabras corrían más rápido que las piernas, en el pueblo no tardó en empezar a evitar a Rosa. Quienes solían comprarle leña cruzaban la calle al verla acercarse. Aún así, Rosa caminaba con la frente en alto, incluso cuando el suelo parecía ceder bajo sus pies. Apretaba a los niños contra su pecho, sentía allí la calidez de sus cuerpecitos, aún frágiles, y murmuraba sencillas oraciones. Señor, si todo esto forma parte de tu plan, dame fuerzas, no me rendiré. Por fuera parecía firme, por dentro sangraba, pero no se rindió. Con cada fardo de leña que cargaba, sentía el peso del desprecio, la carga de la injusticia y la sensación de que tal vez la estaban castigando por algo que ni siquiera sabía. En una tarde seca, al detenerse cerca de la tienda para intentar cambiar leña por arroz, Rosa escuchó con claridad las palabras que tantos susurraban a sus espaldas. ¿Quién sabe si esos chicos no serán hijos de algo malo que ella misma hizo? Ahora se hace la santa. No respondió. Respiró hondo. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y continuó. No era la primera vez que sufría lenguas afiladas, pero ahora era diferente. Ahora había dos vidas en juego, y por ellas lo soportaba todo. Una de las pocas personas que la miró con compasión fue el padre Julián, el anciano párroco de la capilla del pueblo. Al verla entrar con los niños en brazos para encender una vela,
Se acercó con dulzura. «Rosa, ¿cómo están los niños?», preguntó ella con una sonrisa cansada. «Sobreviviendo, padre. Y yo también». Le puso la mano en el hombro y le dijo: «Dios no confía una misión como esta a alguien que no es capaz de cumplirla. Sé que no es fácil, pero estás justo donde debes estar». Ella bajó la mirada y por primera vez en días lloró en silencio delante de alguien. Esa noche, tumbada en el suelo junto a los pequeños, Rosa sintió que la fe se agitaba en su interior como una brasa a punto de reavivarse. Las palabras del sacerdote resonaron con fuerza, y aún con todas las puertas del pueblo cerrándose, creía que, en algún lugar, se estaba preparando otra puerta, una que no vendría de las manos de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Juntó las manos en oración, cerró los ojos y su alma se rindió. «No necesito que me entiendas, solo necesito que el Señor esté conmigo». Afuera, el viento soplaba con más fuerza, como si algo cambiara en el aire, y a la mañana siguiente, sin darse cuenta, caminaría hacia ese cambio, porque la puerta que se abriría no estaba donde todos miraban, estaba en un lugar donde ni siquiera ella misma se atrevía a esperarla. Esa mañana el cielo estaba cubierto de densas nubes y el viento traía el aroma húmedo de la tierra. Rosa María caminaba lentamente por el camino de tierra, con el cuerpo dolorido por el peso de la leña y los dos gemelos atados a su pecho con una gruesa tela. Los niños dormían acurrucados, ajenos a los esfuerzos de su madre, quien no recordaba la última vez que había dormido del tirón. La mirada de Rosa era firme, pero sus pensamientos se entremezclaban entre el miedo a no vender nada y la silenciosa esperanza de que algo, por pequeño que fuera, pudiera suceder. Fue entonces cuando, desviándose de su camino habitual, decidió probar suerte en un lugar donde nunca había estado. La entrada de una finca remota, conocida simplemente como El Encino. La cerca era alta, la puerta de madera vieja pero bien mantenida. Se detuvo ante la entrada con cierta aprensión. Nadie en el pueblo se atrevía a vender allí. Decían que el patrón era un hombre severo y callado, difícil de complacer, pero Rosa no podía permitirse el lujo de elegir. Ajustó las telas que protegían a los bebés, se enderezó y gritó en voz alta pero suave: «Leña seca para la estufa y la chimenea, buena leña». Desde dentro, entre los pilares de la galería, don Alfonso observaba. Alto, de expresión impenetrable, ojos hundidos y el ceño fruncido por la edad, sostenía una taza de barro con café humeante. Estaba acostumbrado a ver mendigos, vendedores insistentes, trabajadores humildes, pero había algo diferente en esta mujer. No gritaba, no suplicaba, simplemente estaba allí, con dos bebés aferrados a su pecho, ofreciéndole lo que tenía con una mirada que mezclaba cansancio y dignidad. Se acercó lentamente, con paso firme, y se detuvo a pocos metros de ella cruzándose de brazos. «¿De dónde eres, mujer?», preguntó con voz profunda. «Desde el pueblo de San Pedro. Caminé bastante. No vendí nada hoy. Pensé que tal vez alguien aquí necesitaba leña». Don Alfonso miró a los gemelos dormidos. ¿Sus hijos? Rosa dudó un segundo y luego respondió con ojos llenos de sinceridad: «No son mis parientes de sangre, señor, pero Dios los puso en mi camino, y desde entonces son míos en espíritu». Frunció el ceño, desconcertado. «¿Crías a dos bebés y aún cargas leña a la espalda?» «Sí, señor, no tengo a nadie, solo a ellos, y mi fe». «¿Y dónde vive?» «En un ranchito de adobe. Es sencillo, pero limpio. Intento hacer lo que puedo». Don Alfonso permaneció en silencio unos segundos, como asimilando cada palabra. Luego se dio la vuelta y entró en la casa sin decir nada más. Rosa
Se quedó allí, indecisa entre esperar o irse. Le temblaban las piernas. No sabía si por cansancio o por miedo. Los gemelos empezaron a moverse y ella los meció suavemente, murmurando palabras dulces. Ya pasará, solo un poco más. 10 minutos después, don Alfonso reapareció con una mujer a su lado, Clara, la criada. «Llévale leña», ordenó, y luego, mirando a Rosa, directamente a los ojos, dijo: «Quiero que vuelvas mañana. Tengo algo que preguntarte, y quizás una propuesta». No supo qué responder. Simplemente asintió con un nudo en la garganta, sintiendo el corazón latir con fuerza, como si la vida hubiera cambiado de rumbo en ese preciso instante. Tomó las pocas monedas que Clara le entregó y al darse la vuelta para irse, oyó al jefe terminar: «Tienes más coraje que muchos hombres que conozco». Rosa regresó por el camino, con lágrimas en los ojos, sin saber exactamente por qué lloraba. Quizás era alivio, quizás era la sensación de que sus silenciosas y repetidas oraciones finalmente habían llegado al cielo. El viento soplaba suavemente, como confirmando que algo nuevo comenzaba a nacer. Y cuando don Alfonso supo toda la verdad, algo en su corazón, endurecido durante tanto tiempo, se quebró sin hacer ruido. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado, como si el sol dudara en salir. Rosa María regresó al rancho El Encino con paso más cauteloso que el día anterior. Había pasado la noche despierta, dándole vueltas a todo lo que su jefe le había dicho. Cada palabra parecía resonar en su interior con el peso de un presagio. No sabía exactamente qué le esperaba, pero algo en su corazón le decía que no podía ignorar esa llamada. Los gemelos, aún frágiles, estaban envueltos en una manta que había cosido con retazos de tela donados. Estaban más tranquilos, como si también presentieran que algo estaba cambiando. Cuando Rosa llegó a 107, la puerta del rancho, fue Clara, la ama de llaves, quien salió a recibirla. «Pueden pasar, el jefe espera», dijo la mujer con un tono menos duro que antes. Rosa cruzó la puerta con el corazón apesadumbrado, abrazando a los niños con fuerza. Su mirada recorrió el espacioso jardín, la terraza con sus sillas de madera bien cuidadas. El olor a pan recién horneado que llegaba de la cocina de fondo era otro mundo, un mundo del que nunca imaginó formar parte. Don Alfonso estaba sentado a la mesa, con una taza de café y la mirada fija en la pared, como si meditara. Al oír los pasos, se giró lentamente. Le indicó a Rosa que se acercara. Ella obedeció en silencio, con una mirada firme pero respetuosa. «¿Estos chicos son tuyos?», preguntó en voz baja, casi como si estuviera probando algo. Rosa respiró hondo. Muchos otros se habían hecho la pregunta, pero nunca con tanta seriedad. No dudó. «No, señor, son de Dios. Solo me pidió que los cuidara mientras crecieran». El silencio que siguió fue diferente a los demás. Era un silencio cargado de significado. Don Alfonso se recostó en su silla, mirando a las gemelas y luego a Rosa. Su expresión, antes austera, se suavizó. «¿Alguna vez has pensado en dejarlos con otra persona?» «No, señor, no puedo. No sería justo para ellos. No pidieron nacer ni que los dejaran en ese lugar. Y yo también fui abandonada de pequeña. Sé cuánto duele». Él asintió lentamente, cruzándose de brazos. «¿Cocinas?» «Cocino lo que tengo». «Pero sí, señor. Sé cuidar la casa, lavar la ropa, planchar. Haré lo que sea necesario. Solo necesito una oportunidad». Don Alfonso miró fijamente a la criada un momento y luego volvió la mirada hacia Rosa. «Tengo una habitación en la parte trasera de la casa, pequeña pero limpia. La comida es sencilla pero suficiente, y necesito a alguien de confianza que se encargue de la cocina y ayude a Clara con la casa.
Puedo pagar un sueldo justo, los niños pueden quedarse contigo, pero quiero disciplina y respeto. Por un momento, Rosa no pudo responder. Las palabras parecían atascadas en su garganta. Miró a los bebés, luego al suelo, luego al hombre que, sin prometer gran cosa, le ofrecía exactamente lo que le había estado pidiendo a Dios en oración. Su voz salió entrecortada. «Si me lo permites, acepto, con gratitud». A Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas y trató de contener la emoción. No era orgullo, era alivio. Era como si todo el peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Don Alfonso se levantó, se dio la vuelta y antes de irse murmuró: «No pediste nada. Eso dice mucho más de ti que cualquier historia». Clara condujo a Rosa a la parte trasera de la casa. Una pequeña habitación con una cama de madera, mantas limpias y una ventana que daba al huerto. Nada lujoso, pero para Rosa fue casi un milagro. Cuando se acostó esa noche con los gemelos durmiendo a su lado, sintió un silencio diferente en el aire. No era el silencio de la soledad, ni el silencio del hambre. Era un silencio de paz. Por primera vez en muchos años, Rosa María durmió sin miedo al mañana, durmió sin hambre y con esperanza en el corazón. Los días siguientes transcurrieron lentamente, pero con una nueva calidez en el corazón de Rosa María. Despertó antes del amanecer, con el canto de los gallos y los suaves gritos de los gemelos, que aún exigían comidas improvisadas y abrazos constantes. La cocina de la casa se había convertido en su refugio. Allí, entre ollas de barro, frijoles burbujeantes y el olor a ajo salteado, redescubrió un ritmo que no había sentido en mucho tiempo. Cada movimiento era una oración disfrazada. Revolvió el caldo y murmuró: «Gracias, Señor, por otro día de paz». Lavó los platos y dijo: «Protege a estos niños, es todo lo que pido». Su presencia, sencilla y silenciosa, comenzó a extenderse por la casa como un incienso calmante, incluso sin que nadie lo notara. Miguel y Mateo, antes delgados y temblorosos, empezaron a recuperar el color de sus mejillas. En pocos meses subieron de peso. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban de curiosidad, y las sonrisas que esbozaban al ver a Rosa eran como pequeños amaneceres en su corazón. No sabía cómo había logrado tanto con tan poco, pero sospechaba que no era solo por mérito propio. Por las noches, sentada en la cama de madera con un niño en cada brazo, susurraba: «Eres el milagro que Dios me dio, y te prometo que nunca te fallaré». Los trabajadores agrícolas, antes indiferentes, comenzaron a notarlo. Aquella frágil mujer que había llegado silenciosamente ahora se encargaba de la cocina, la limpieza e incluso llevaba a 2 niños en brazos con una ligereza que desafiaba la fatiga. Algunos, al principio, murmuraron a sus espaldas, dudando de su continua presencia, pero el tiempo los silenció a todos. Don Ernesto, el mayor de los vaqueros, fue el primero en decir en voz alta lo que muchos habían pensado en silencio. «Esa mujer tiene alma de madre, hasta los bueyes están más tranquilos cuando pasa». El apodo empezó como una broma, pero pronto se extendió de forma natural. «Mamá Rosa», decían, y ella sonreía sin vanidad, solo con esa silenciosa gratitud de quien reconoce cuando la vida empieza a cambiar. Nunca pidió ese nombre, nunca se presentó así. Pero cuando el pequeño Miguel se cayó y se lastimó la rodilla, y uno de los peones corrió hacia ella gritando: «Mamita, ven rápido», comprendió que algo había cambiado. Ya no era una extraña,
Era parte de esa tierra, de esa casa, de esa gente. Incluso don Alfonso, un hombre rígido y taciturno, empezó a mirar a Rosa con otros ojos. Antes la veía como una empleada eficiente. Ahora, a veces, la observaba en silencio, como quien ve algo precioso y frágil, pero firme. Un día, al verla arrodillada en el suelo de la terraza, cambiando los pañales improvisados de los niños con una dedicación que rozaba lo sagrado, dijo, casi sin darse cuenta, «Hay algo en ti que tranquiliza esta casa, no sé qué es, pero es real». Levantó la vista respetuosamente, se secó las manos en el delantal y respondió simplemente, «Quizás sea la fe, señor. No tengo mucho, pero lo poco que tengo lo ofrezco con amor». Don Alfonso guardó silencio y, antes de darse la vuelta, murmuró, «Siga así, a mí también me hace bien». Ese día, al anochecer, Rosa se sentó junto a la estufa de leña, como todas las noches. Los gemelos dormían profundamente. La brisa traía el aroma de los árboles y el crepitar del fuego llenaba el silencio con algo reconfortante. Miró a su alrededor, la mesa limpia, las ollas llenas, la cama improvisada de los niños, la tela colgada en el tendedero, y sintió algo difícil de explicar. No era solo gratitud, era una dulce certeza. Una nueva vida había comenzado allí. Pensó que su misión era solo alimentar, proteger y sobrevivir. Pero lo que aún no sabía era que esta misión apenas comenzaba. Lo que Dios había plantado allí era más grande que cualquier cosa que ella pudiera ver, y una vez más, sin saber la razón exacta, Rosa sonrió y susurró, «Si es tu voluntad, Señor, te seguiré». Era tarde cuando Clara, la criada, llamó a la puerta del cuartito de Rosa María con una expresión más seria de lo habitual. El tono contenido de su voz alertó a Rosa incluso antes de que dijera palabra alguna. «Hay gente esperándola en la sala, una pareja. Vienen de lejos. Dicen que necesitan hablar urgentemente». Rosa, que en ese momento estaba bañando a las gemelas con una palangana de agua tibia y jabón casero, sintió que se le aceleraba el corazón. Se secó las manos con el delantal y con voz temblorosa preguntó, «¿Dijeron lo que querían?» Clara dudó antes de responder. «Preguntan por 2 bebés abandonados». A Rosa se le heló la sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda y por un instante no pudo moverse. Miró a Miguel y Mateo, que jugaban con pompas de jabón, riendo con ojos brillantes. Todo en su interior se contrajo. Respiró hondo, cubrió a los niños con la tela y susurró, «Enseguida vuelvo, hijos míos». Al entrar en la sala principal de la casa, encontró a la pareja sentada en el sofá de cuero. El hombre, con traje gris y zapatos relucientes, mantenía una postura erguida. La mujer, con un vestido ligero y el cabello recogido con un broche de plata, sostenía una carpeta de documentos en su regazo. Don Alfonso estaba de pie junto a ellos, silencioso pero atento. Rosa entró con paso lento, cabizbajo, intentando disimular su angustia. «¿Es usted Rosa María?», preguntó el hombre yendo directo al grano. Ella simplemente asintió. La mujer abrió la carpeta y sacó una fotografía vieja, ya amarillenta. «Estos son nuestros hijos, gemelos. Los sacaron del hospital justo después de nacer, hace casi 1 año. No los hemos visto desde entonces. Estamos investigando por nuestra cuenta. Alguien en el pueblo mencionó que usted está cuidando a 2 niños que encontraron en la carretera». Rosa sintió que su cuerpo temblaba. «Sama». Aferró al marco de la puerta, como si necesitara algo físico para no caer. Las lágrimas ya le llenaban los ojos. Intentó hablar, pero se le cerró la garganta. Por dentro, su alma gritaba, ¿tendría que entregárselos? Después de todo, ¿y si realmente eran sus padres? ¿Y si habían venido a llevárselos? Volvió la mirada hacia don Alfonso, quien permanecía inmóvil, observándolo todo con los ojos entornados. Habló.
Los encontró entre la leña esparcida entre la maleza. Estaban casi muertos. No tenían identificación ni ropa, solo desesperación en sus ojos. La mujer recorrió los documentos con la mano, intentando ordenar las palabras. Lo entendemos y les agradecemos que los hayan cuidado, pero si son nuestros hijos, nos los llevaremos. Tenemos pruebas. Aquí están las actas de nacimiento, los registros hospitalarios, los informes policiales. Hasta el día de hoy, nadie nos ha dado una pista concreta. Pero oímos su nombre y vinimos. Rosa finalmente encontró la fuerza para hablar. Su voz salió entrecortada pero firme. No los robé, lo juro. Los dejaron en el bosque. No sé de dónde salieron, solo sé que no podía dejarlos allí. Y entonces, como siempre hacía cuando no tenía nada más que decir, bajó la mirada y para sus adentros oró en silencio. Señor, si es verdad, muéstramelo, pero si no lo es, protégeme. Don Alfonso, percibiendo la tensión, le pidió a Clara que fuera a buscar a los niños. Rosa dudó. Están durmiendo. Pero él insistió, con una mirada que no admitía negativas. Poco después, Clara entró con ambos en brazos. Miguel y Mateo dormían plácidamente, con el rostro relajado, ajenos a la tormenta que los rodeaba. La pareja se levantó de inmediato. La mujer los miró a ambos, visiblemente emocionada. Sí, se parecen, sí, pero... Se quitó una pequeña cadena del cuello y abrió un medallón. Nuestros hijos tenían una marca de nacimiento aquí, detrás de la oreja izquierda. Una marca oscura, en forma de luna. Clara acercó a los bebés a la luz, examinándolos con atención. Rosa no podía respirar. La mujer examinó a uno, luego al otro, y luego miró a su esposo, sin palabras. No son ellos, no son ellos. Su voz salió apagada, casi triste. El hombre, con un profundo suspiro, recuperó los documentos y miró a Rosa con una mezcla de alivio y frustración. Siento mucho el susto y gracias por cuidarlos, incluso sin saber quiénes eran. Rosa simplemente asintió, con las manos temblorosas. Cuando la pareja se fue, don Alfonso la llamó aparte. Pediste una señal. Creo que acabas de recibirla. Ella no respondió. Simplemente abrazó a los niños con fuerza y murmuró: Gracias, Dios mío. Me has protegido una vez más. A la mañana siguiente de la visita de la pareja, Rosa María se despertó más temprano de lo habitual, aunque no había dormido bien. Su corazón aún cargaba con el peso de las emociones de la noche anterior. Había sentido miedo, angustia y un profundo alivio, todo en pocas horas. Pero también había algo nuevo en su interior, una firmeza, no solo por los chicos, sino por todo lo que ese viaje le estaba mostrando. Se puso el delantal, se recogió el pelo en un sencillo moño, metió el pan en el horno y comenzó el día con la serenidad de quien, en silencio, había comprendido que estaba donde debía estar. Mientras removía café en la cocina, Clara entró corriendo sorprendida. Rosa, el jefe quiere hablar contigo. Ahora. No respondió de inmediato, solo se secó las manos con el paño de cocina y caminó tranquilamente hacia la oficina de don Alfonso. Al entrar, lo encontró de pie junto a la ventana, observando el paisaje. No se giró, solo empezó a hablar en voz baja pero firme. He estado pensando, dijo, sin dejar de mirar hacia afuera, en todo lo que ha pasado desde que llegaste, cómo cuidas a tus hijos, cómo cuidas la casa, cómo respetas a los demás, incluso cuando no te respetan. Luego se giró y la miró directamente a los ojos. Rosa María, ya no solo trabajas de cocinera. Ella frunció el ceño, confundida. Disculpe, señor, quiero que empieces a coordinar a las mujeres de la casa. Muchas de las jóvenes que contratamos ni siquiera saben por dónde empezar. Tú sí,
Enséñales lo que has aprendido, no solo sobre comida, sobre valentía, sobre respeto, sobre lo que significa servir con dignidad. Rosa sintió un nudo en la garganta. Pero yo solo sé lo que la vida me ha enseñado. Y es precisamente por eso. La gente como tú enseña con el corazón. Y eso no es algo que se aprenda en los libros. Don Alfonso fue al cajón y sacó un sobre grueso. Se lo entregó. Aquí tienes tu nuevo sueldo. Es justo para lo que has estado haciendo. Dudó en aceptarlo. No quería parecer desagradecida, pero tampoco sabía cómo reaccionar. Nunca pedí nada, murmuró. Lo sé. Y precisamente por eso te pagan. Ahora vete. Los demás te esperan. Esa tarde, Rosa fue presentada a los demás empleados. Algunos solo la conocían de vista, otros habían probado su comida o escuchado sus oraciones de lejos. Pero, a partir de ese día, todos la reconocerían como un modelo a seguir. Se sentaron en círculo detrás de la gran cocina de la granja y Rosa, con voz firme y ojos radiantes, comenzó. No estoy aquí para mandar a nadie. Solo estoy aquí para compartir lo que he aprendido con el dolor. Y si puedo ayudar a alguno de ustedes a tener un poco más de paz, entonces valdrá la pena. Las mujeres escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos. Era difícil no identificarse con ella. Casi todas cargaban con cicatrices, pérdidas, hijos abandonados en aldeas lejanas, esposos que se habían ido, hambre en tiempos de sequía. Rosa no hablaba con orgullo, hablaba con la verdad. Y fue así, con sencillez y humildad, que comenzó a formar una pequeña red de mujeres fuertes, unidas no por la fuerza de sus brazos, sino por la fuerza de su fe y su aceptación. Esa noche, cuando regresó a su pequeño cuarto, las gemelas ya dormían. Se sentó en la silla de paja y las observó, pensando en todo lo sucedido desde el día en que las encontró entre la leña. Ya no cargaba leña a la espalda, sino otras historias, otros dolores, otras madres, y con cada una de ellas ayudó a reescribir destinos que, como el suyo, parecían olvidados. Por primera vez, Rosa María comprendió que su vida no se trataba solo de sobrevivir. No estaba allí solo para cuidar a 2 bebés o preparar la comida. Estaba allí porque alguien, allá arriba, le había confiado una misión mayor. Y fue en ese momento, en ese silencio roto solo por la respiración de los chicos, que comprendió el verdadero propósito del dolor. Los años transcurrieron con la dulzura de quienes respetan el tiempo de lo sagrado. Miguel y Mateo, los gemelos que habían llegado a la vida de Rosa María como un soplo de cielo entre leños, ahora corrían por los campos de la finca con los pies en la tierra y la risa ligera de quienes jamás habían conocido la crueldad del abandono. Crecieron entre el olor a pan horneado, las lecturas improvisadas al atardecer y las enseñanzas que Rosa tejía entre rezos. Desde pequeños aprendieron a rezar tomados de la mano, a dar gracias por la comida antes de comer y a ayudar en todo lo que pudieran. Cada uno tenía su estilo. Miguel era más tranquilo, más observador, con la mirada siempre atenta a la gente. Mateo era vivaz, curioso por todo lo que se movía a su alrededor, pero ambos llevaban en sus gestos la misma ternura y en sus ojos la misma luz que Rosa había despertado en ellos desde el primer día. Les enseñó a cuidar las cosas sencillas como si fueran sagradas. Cuando barrían el jardín les decía, cuidar la tierra también es orar. Cuando lavaban los platos les explicaba, la gratitud también reside en el silencio de quienes sirven, y cuando le preguntaban por qué habían ido allí, Rosa nunca les negaba la verdad. No sé qué pasó antes de mí, solo sé que desde que te conocí, nunca más me he sentido sola. Los niños no la llamaban por su nombre.
Mami, decían, con la naturalidad de quienes saben exactamente dónde está su lugar en el mundo, y Rosa, al oírlos, sintió que se le llenaba el corazón de alegría. No importaba lo que dijeran los periódicos ni las voces de afuera. Lo que importaba era lo que Dios había unido en esa historia: una mujer solitaria, 2 bebés abandonados y un amor que no necesitaba explicación. Toda la finca los conocía como los hijos de la mujer milagrosa. Algunos de los trabajadores mayores contaban la historia como si fuera una leyenda. Los encontró, tirados en el camino, casi sin vida, y hoy, mírenlos, parecen ángeles caminando por aquí. Don Ernesto, el viejo vaquero, solía decir: si Dios hablara a través de la gente, hablaría a través de esa mujer. Don Alfonso, más reservado, rara vez comentaba. Pero una vez, al verlos ayudando a apilar sacos de maíz en el granero, se detuvo un momento y dijo en voz baja: tienen más honor que muchos hombres adultos que han pasado por esa tierra. Y añadió, mirando a Rosa que se acercaba a lo lejos: eso se aprende donde hay verdadero amor. El vínculo que unía a esa pequeña familia era visible incluso para quienes nunca creyeron en el destino. Miguel y Mateo no eran solo niños criados con esfuerzo, eran niños moldeados por la fe. Rosa les enseñó a mirar a los ojos a quienes hablaban, a respetar a sus mayores y a pedir perdón cuando se equivocaban. Y sobre todo les enseñó que, diga lo que diga el mundo, la voz de Dios siempre es más fuerte. Asistían a la escuela rural por las mañanas y, por las tardes, ayudaban en el huerto de la finca. Los sábados se sentaban con Rosa bajo la sombra de la higuera, donde ella les leía pasajes de libros antiguos o historias de la Biblia. Elías escuchó la voz de Dios en el silencio: hijos míos. No estaba en el fuego ni en el viento. Estaba en el silencio. Recuérdenlo. A veces, la respuesta llega cuando guardamos silencio y escuchamos con el corazón. Desde fuera, nadie podía imaginar el difícil comienzo de esa historia. La pobreza, el rechazo, la soledad. Era como si todo hubiera sido borrado por una nueva narrativa que solo las manos del cielo podían haber escrito. E incluso Rosa, quien nunca buscó reconocimiento, ahora comprendía que la vida le había dado algo que muchos jamás conocerían: un amor forjado con fe, moldeado en el dolor, sostenido por el cuidado diario. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando los niños volvían del colegio con los zapatos llenos de polvo y la cara roja por el sol, que Rosa se detuvo un momento en la puerta de la cocina, se secó las manos en el delantal y sintió una presencia diferente en el aire. No era miedo ni ansiedad, era como si algo se avecinara, algo aún más grande, algo que cambiaría una vez más el curso de su historia. El día estaba despejado, el cielo brillante, y una ligera brisa se deslizaba entre las hojas del huerto cuando Clara apareció en la puerta de la cocina con un sobre en las manos. Rosa María terminaba de preparar las tortillas del desayuno, mientras Miguel y Mateo ayudaban a lavar la fruta. Clara, seria como siempre, dijo: «Llegó esto para ti». Rosa se secó las manos en el delantal, tomó el sobre y leyó con atención el remitente. Era de una organización social de la capital, involucrada en proyectos con mujeres rurales. Nunca había recibido nada igual. Lo abrió con cautela. Dentro había una invitación escrita a mano con una letra formal pero directa. «Queremos escuchar tu historia. Representas algo más grande de lo que imaginas. Tu presencia puede encender la esperanza en otras mujeres». Rosa permaneció en silencio unos segundos, recorriendo cada línea con la mirada como si buscara algún error. Pero no lo había. Alguien, en algún lugar,
Había oído hablar de la mujer que un día encontró 2 bebés entre leña y, con fe y trabajo duro, construyó una nueva vida. Leyó la invitación una vez más y se la entregó a don Alfonso, que acababa de entrar. Tomó el papel sin decir nada, lo leyó con calma y luego comentó en tono neutral: «Es justo. Lo que has vivido puede ayudar a otras mujeres que aún esperan su milagro». Rosa dudó, bajando la mirada. «¿Pero qué puedo decir, señor? Solo hice lo que haría cualquier persona con corazón». Don Alfonso la miró con seriedad. «No todas tienen un corazón como el tuyo, Rosa». Al final de la semana, vestida con su mejor atuendo, una falda larga azul marino y una blusa blanca con discreto encaje en las mangas, Rosa se subió por primera vez a un pequeño escenario improvisado en la escuela rural del pueblo vecino. El salón estaba lleno de mujeres de pueblos lejanos, todas con sus propias callosidades, cicatrices y batallas. Algunas con niños en brazos, otras con los ojos hundidos por el cansancio. Pero todas anhelaban algo que aún no habían identificado: esperanza. La moderadora anunció su nombre y los aplausos fueron tímidos. Rosa caminó hacia el centro del escenario con un papel en la mano, donde había escrito 3 frases. Pero al mirar a aquellas mujeres, se lo guardó en el bolsillo. Respiró hondo y habló con voz clara y para sus adentros: «No fue la leña lo que cambió mi vida, fue lo que Dios escondió entre las ramas». El silencio que siguió a esas palabras fue más fuerte que cualquier discurso ensayado. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas ya llenas de lágrimas. Rosa continuó, ahora con más firmeza. No sabía cómo, no sabía por qué, pero sabía que no podía dejar a esos niños allí. Y cuando me preguntaron cómo iba a alimentarlos, dije: «No lo sé, solo sé que Dios vio. Y si vio, proveerá». Y lo hizo. No solo alimento, me dio fuerza, me dio amor, me dio buenas personas en el camino. Y hoy, todo lo que tengo nació de la fe en ese momento. Al terminar, algunas mujeres lloraban, otras aplaudían en silencio. Una señora canosa se levantó y dijo en voz alta: «Esa mujer me llegó al alma». Y así, sin saberlo, Rosa se convirtió en algo más que un ejemplo. Se convirtió en una semilla. Su historia empezó a correr de boca en boca, de pueblo en pueblo, y donde quiera que iba, se formaba una nueva red de apoyo. En los meses siguientes llegaron donaciones, canastas de alimentos básicos, ropa, libros infantiles, utensilios de cocina. Muchos venían con notas: «He oído hablar de ti, gracias por existir». Y junto con estas bendiciones llegaron nuevas oportunidades. Se contrataron más mujeres para la granja. Las jóvenes con niños pequeños ahora tenían a quien pedir consejo. Algunas acudían solo para escucharla decir una frase que se había convertido en un símbolo de su trayectoria. Empezamos pidiéndole a Dios que no nos falte nada, pero Él hace mucho más, transforma lo doloroso en una misión. Don Alfonso, que lo observaba todo desde lejos, observaba con ojos llenos de orgullo y silencio. Y cuando le preguntaron si sabía que Rosa algún día llegaría a hacer todo eso, respondió: «Solo abrí una puerta, fue su fe la que lo transformó todo». Y Rosa, aun con todo lo que había pasado, seguía diciendo lo mismo, con la misma humildad de siempre: «No fui yo, fue Dios». Aquella mañana nublada, el silencio de la finca era diferente. Había una especie de peso en el aire, como si los árboles hubieran dejado de mecerse e incluso los pájaros hubieran decidido cantar más suavemente. Rosa María, ahora con el pelo teñido de plata y movimientos más lentos, preparaba café en la misma cocina a la que una vez llegó como forastera. El olor a maíz cocido y canela llenaba el espacio, pero su corazón estaba inquieto. Ella ya lo sabía.
incluso sin que nadie lo dijera, presentía que el día traería algo definitivo. Miguel y Mateo ya eran hombres adultos, trabajadores y respetados en la comunidad. Tenían sus propios oficios, pero aún vivían con Rosa, por decisión propia, por amor y lealtad a la mujer que los había salvado cuando nada podía protegerlos de su destino. Esa mañana fue Mateo quien entró en la cocina con el rostro sombrío. Se acercó con cuidado y dijo, casi en un susurro, «Mamá, don Alfonso pidió verte. Está muy enfermo». Rosa dejó de hacer lo que estaba haciendo. Miró la estufa, la mesa puesta, el paño de cocina húmedo en sus manos. Luego respiró hondo y asintió. «Me voy». Se echó el chal sobre los hombros, se ajustó el pelo, que llevaba recogido en un sencillo moño, y caminó lentamente por el pasillo que conducía a la habitación principal de la enorme casa. Cada paso parecía atravesar no solo el tiempo, sino las capas de una vida que jamás olvidaría. Cruzó ese pasillo no como una empleada, sino como parte viva de esa historia. Don Alfonso yacía allí, con los ojos entornados, el rostro delgado y pálido. Al oír los pasos, abrió lentamente los ojos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios resecos al ver entrar a Rosa. «¿Has venido?», dijo débilmente. Ella se acercó a la cama con delicadeza y se sentó a su lado, tomándole la mano con cuidado. «Estoy aquí, señor, como siempre». Respiró hondo, con esfuerzo. «Debería haber hecho más. Debería haberte dado más que solo trabajo. Lo diste todo a esta casa. Y yo, a veces fui duro, ciego». Su voz oscilaba entre el arrepentimiento y la emoción contenida. Rosa, con su serenidad habitual, respondió, «Me diste una puerta abierta. El resto lo guió Dios». Don Alfonso le apretó la mano con suavidad, con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste el regalo más inesperado que Dios me dio, y no hablo solo por los chicos. Hablo por mí mismo. Transformaste este lugar. Tu fe cambió esta casa». Se le escapó una lágrima y no intentó ocultarla. «He visto pasar a tantos por aquí, pero nadie se quedó como tú. No solo serviste comida, serviste esperanza, y yo nunca te di las gracias como debía». Rosa le puso la otra mano en el hombro, como si acunara a un niño, y murmuró, «No hacía falta que lo dijeras. Siempre lo supe». Permanecieron en silencio unos minutos, respirando el mismo aire de siempre de aquella casa que había sido escenario de tantos nuevos comienzos. Don Alfonso parecía cansado, pero en paz. Antes de que pudiera levantarse, añadió con dificultad, «Lo dejé todo, por escrito. La casa donde vives con los niños es tuya. Te mereces esto y mucho más». Rosa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto y susurró, «Gracias, pero quiero que sepas que mi hogar no empezó con paredes. Empezó con 2 pequeñas vidas y una oración en la oscuridad». Esa noche, don Alfonso partió en silencio, como había vivido la mayor parte de su vida. Y al día siguiente, cuando se leyó el testamento, toda la finca escuchó con sorpresa y reverencia. La casa trasera, donde Rosa María había vivido durante tantos años con Miguel y Mateo, estaba ahora oficialmente a su nombre. Las paredes sencillas, los muebles antiguos, el patio trasero con la higuera, todo construido con sudor, fe y lágrimas, era ahora, por derecho propio, el hogar de una mujer que nunca pidió nada, sino que lo ofreció todo. Rosa entró en la casa esa tarde, abrió las ventanas para que entrara el sol, y mirando a su alrededor, dijo en voz baja, «Ahora sí, es nuestra». Los días que siguieron a la partida de don Alfonso fueron silenciosos y llenos de recuerdos. La granja seguía funcionando,
Los trabajadores cumplían con sus tareas, los campos florecían con las estaciones, pero algo allí había cambiado sutil y profundamente. Rosa María ahora caminaba por aquellos pasillos con paso aún más sereno. La casa que le habían regalado por bondad ahora era suya por derecho. Pero más que la posesión de la casa, lo que le pesaba en el corazón era lo que finalmente comprendió, que todo lo vivido, desde el primer día con los pies descalzos y las manos vacías, había tenido un significado mayor. Todas las noches se sentaba frente a la chimenea, en el mismo banco de madera donde tantas veces había rezado, llorado y suplicado fuerza. Ahora ya no pedía. Su oración era de gratitud. El fuego iluminaba su rostro, ya marcado por el tiempo, pero había un brillo en sus ojos que no provenía de la luz de las llamas. Era el brillo de alguien que había comprendido el propósito de su propio sufrimiento. Miguel y Mateo, ya adultos, permanecieron al lado de su madre. Uno se había convertido en maestro en la escuela rural, el otro administraba parte de la producción de la finca. Recibieron ofertas para irse, seguir carreras en la ciudad, tal vez incluso estudiar en el extranjero, pero ninguno quería irse. Lo que tenemos, lo tenemos aquí, y lo que somos, nació aquí, decía Miguel mientras ayudaba a Rosa a recoger leña del patio. Ella sonreía y respondía: «La vida es solo eso, hijo mío, raíces y fe». Los sábados por la noche recibían visitas de mujeres del pueblo, de jóvenes que buscaban consejos, de madres que recordaban la historia de Rosa como si fuera una plegaria hecha vida. Todos se sentaban alrededor de la chimenea y ella repetía, en voz baja pero firme: «Todo empezó con un llanto y terminó con un milagro». Una frase sencilla, pero que llevaba dentro el peso de cada renuncia, cada humillación sufrida, cada noche de insomnio, cada lágrima caída en la oscuridad de una casa de barro. El llanto no era solo de los gemelos encontrados en el camino, era el llanto del abandono, del hambre, de la exclusión, de la soledad. Y el milagro no fue solo su supervivencia. Fue la transformación de todo eso en una misión, en un testimonio, en servicio a los demás. Un día, mientras barría el patio, Rosa encontró un trozo de leña seca, olvidado detrás del cobertizo. Lo recogió, lo miró con curiosidad y lo llevó a la chimenea. Se sentó y lo sostuvo unos minutos, como si hablara con una vieja conocida. «Si alguien te viera en el suelo, diría que no sirves para nada. Pero yo sé lo que puede haber dentro de la leña. Sé lo que Dios esconde en los lugares que el mundo desprecia». Colocó el trozo de leña en el fuego y observó cómo se encendía lentamente. Mateo se acercó y preguntó: «¿Qué miras con tanta atención, mamá?». Sonrió, tocando suavemente la cabeza de su hijo adulto. «El principio de todo fue entre esta clase de leña donde te encontré, y fue allí donde Dios me encontró a mí también». Ahora ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no tenía que responder a las viejas miradas del pueblo ni justificar sus decisiones. El tiempo había hecho su trabajo. La fe había sostenido lo que parecía imposible. Y la justicia divina había llegado a su debido tiempo, no con aplausos ni trofeos, sino con paz. Una paz que el mundo no podía darle, pero que llenaba su hogar, sus hijos, su historia. Y así, Rosa María se convirtió en un símbolo silencioso de fe vivida, de superación, de amor sanador. Su nombre se pronunciaba con respeto, no por sus logros materiales, sino por la fortaleza que demostraba en pequeños gestos, en los tiernos consejos que daba, en las oraciones que rezaba en silencio antes de dormir.
Si tú también crees que Dios puede transformar cualquier sufrimiento en alegría, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y si esta historia te tocó el corazón, espera a escucharla siguiente, porque los caminos de Dios siguen sorprendiéndonos.